La Escuela de Humanidades y Ciencias Sociales de la Universidad Sergio Arboleda y su área de Filosofía y Humanidades presentan Voces en la Periferia, el podcast donde se encuentran las áreas del conocimiento que hacen grande a la cultura. Voces en la Periferia. Muy buenos días, buenas tardes, buenas noches. Esto es Voces en la Periferia y hoy nos acompaña el doctor Miguel Ángel Romero Ramírez, PhD de la Universidad de Barcelona y docente de la Escuela de Humanidades y Ciencias Sociales en el área de Filosofía y Humanidades, experto en Chesterton, y sobre el señor Chesterton, precisamente vamos a hablar hoy. Bienvenido, doctor Miguelito. Muchísimas gracias, profesor Francisco. Muchas gracias a todo el equipo de grabación. Encantado siempre de poder hablar con usted sobre este video podcast nos va a regalar como una pequeña saga hoy, primer capítulo, y tendremos uno número 2. Primero vamos a hablar de Chesterton como ser humano. Entonces, la primera pregunta pues tiene que ver es sobre la originalidad de Chesterton, en términos de literatura, en términos de personalidad. ¿Por qué fue tan especial este hombre? Creo que sin duda hay que reconocer que en su tiempo fue muy leído. Es clásica la noción que estaban divididos Inglaterra entre los chestertonianos y los chowianos, ¿no? Pero no solamente por una situación epocal a la de Chesterton, donde se le tenía muy en cuenta dentro de la vida pública y universitaria, académica, periodística de Londres, de Inglaterra en general, sino también hoy, luego de un silencio, digámoslo así, de la lectura, de la difusión de la obra chestertoniana después del siglo XX, debido pues, a muchas razones, entre ellas la Segunda Guerra Mundial y otros temas que no eran los propiamente chestertonianos. Tenemos desde el 2000 y sobre todo en la década del 2010 hasta nuestros días una reedición, una explosión chestertoniana, si se puede decir, una multiplicación de clubes, de sociedades. La editorial Encuentro, la editorial Acantilado, Renacimiento, entre otras muchas, están reeditando las obras de Chesterton, haciendo nuevas traducciones, así que es un personaje sin duda que ahora tiene muchísima importancia y en su época también. Oiga, un hombre tan especial tuvo que nacer en un ambiente familiar o tener un ambiente familiar increíble. ¿Cómo era la familia de él y cómo influyó la familia en su forma de ser? Pues Chesterton en su autobiografía, que la recomiendo muchísimo, comenta que su familia fue creyente, de cierto modo, anglicana, que hacían parte de la iglesia de Roma. Su padre Edward, era un agente mobiliario, entonces era pues, personas con dinero, acomodadas. Pero algo que tenía Edward, el padre de Chesterton, era que era especialmente artístico, ¿no? Sus hobbies era la pintura, la acuarela, y algo que le enseñó a sus hijos, a Cecil, a Gilbert, que son dos hermanos, y hay una hermana que se supone, hay un silencio ahí, que nació y murió a los pocos años. Chesterton cuenta que su padre le enseñaba con las acuarelas a ver más allá de lo que estaba en primer plano, ¿no? Es anecdótico. Increíble. La escena en que Chesterton se imagina qué hay más allá en esas calles, en esos laberintos de Londres que pintaba su padre, con un espíritu muy, muy victoriano. Y eso indudablemente va a influir en sus escritos, me imagino, porque Chesterton tiene como un lente distinto para ver la realidad y volverla una posibilidad literaria, ¿no es cierto? Así es, uno puede decir, Borges mismo lo dice, Alfonso Reyes lo reconoce, que Chesterton es un escritor pictórico, ¿no? Digamos, solamente el inicio de su obra, una de su obra magna en literatura, que es El hombre que fue jueves, podemos decir que la descripción que hace de Bedford Park en Londres, ese tono rojizo del atardecer y cómo lo describe, es fantástico. Bueno, se sabe de Chesterton que era un hombre voluminoso, que era un gigante, que medía casi 2 metros y que pesaba más de 120 kilos. Era gigantesco, o sea que cualquier persona sabía dónde estaba Chesterton en Londres porque se veía a simple vista su físico. Pero, digamos, ese hombre tan bonachón, porque es un gigante reconocido por su buen sentido del humor, esa personalidad, él cómo lo marca, digamos, como periodista, pero como escritor, como pensador.
Yo creo que sin duda hay que reconocer en este escritor ese peso, esa fuerza de gravedad, no de la mala, no del orgullo en absoluto, sino una cierta, eh, un cierto peso que se volvía ligero, válgase esa paradoja. Les pongo un ejemplo, y es que Chesterton se burlaba muchísimo de su gordura, ¿no? Es clásico el decir, yo soy doblemente generoso porque si me levanto en el ómnibus para darle el sitio a una señora, pues le daré 2 sillas, ¿no? Le daré a 2 señoras mi puesto. O eso de 1914, señor Chesterton, le dice otra dama, ¿usted por qué no está en el frente? Y él dice, si usted logra darme la vuelta, verá que allá estoy. No solamente eso se revela en términos anecdóticos, sino también en su escritura, ¿no? Creo que es una escritura, se puede decir, no es, es una escritura densa, ¿no? Una escritura reposada. Es clásica esta noción del escritor gordo, como Santo Tomás de Aquino, como el Dr. Johnson. Y Chesterton viene en esa misma línea, el escritor gordo. De esto habla muy bien Juan Manuel de Prada. Impresionante. Hay otra cosa que me gustaría trabajar y es el tema de la forma como argumenta Chesterton sus escritos, su forma de ver el mundo y también su amor por lo que es cotidiano. ¿Por qué eso? Porque eso es muy particular de él, o sea, el amor por lo cotidiano. Sí, yo creo que sin duda ese fue el tema principal de Chesterton, lo cotidiano, las cosas cotidianas, las cosas ordinarias, lo de lo habitual. De hecho, escribe un libro que se llama Estética de lo cotidiano, desglosando, ¿no? Mirando cómo Chesterton se fija en esas cosas que en apariencia son banales, pero resultan que Chesterton les da toda la importancia. Y es que su filosofía no está basada en términos conceptuales, ¿no? En términos abstractos, no va a discutir sobre el acto y la potencia, sujeto, conciencia. No. Chesterton hace una filosofía de a pie, al estilo de Fleet Street, ¿no? De la calle de los periodistas de Londres, una filosofía de las cosas cotidianas. Y es desde ahí que Chesterton elabora sí, una reflexión sesuda, abstracta, filosófica, pero desde lo cotidiano. Bueno, ¿por qué leer a Chesterton? Sería la última pregunta que hago de este primer podcast, que son unos podcasts muy para él, muy medidos, muy tranquilos, pero ¿por qué leerlo? ¿Por qué es relevante Chesterton? Gilbert Keith Chesterton. Así es, yo creo que voy a parafrasear a los grandes, ahí a León XIII, a Pío X, cuando dicen id a Tomás por esta cuestión de la filosofía perenne. Pues de igual modo se puede decir vayan a Chesterton en el sentido de que Chesterton también tiene una idea de filosofía perenne. Donde haya la verdad, donde sea quien la diga, como dice también Santo Tomás en una de sus cartas a un novicio, ve hacia ella. Chesterton creo yo que a pesar de ese olvido después del siglo XX y lo que se está en nuestros días retomando, habla que es un profeta del siglo XXI, como Aidan McKay, un gran chestertoniano, lo ha llamado, ¿no? Entonces creo que es válido leer a Chesterton no solamente por su pretensión de verdad, que la verdad es universal y válida para todos los tiempos, sino también por su estilo paradójico, lleno de humor, de brillo, de encanto, que hace que los lectores contemporáneos disfruten y se deleiten con la lectura chestertoniana. O sea que es un escritor para el siglo XXI. Así es un libro de hecho que es titulado así de Adam McKay, Chesterton, un profeta del siglo XXI. Bueno, G.K. Chesterton, Gilbert Keith Chesterton, 1874-1936. O sea, vivió poquito. Sí, poquitos años. Debido a, algunos dicen, por un fallo cardíaco. Pero vivió muy agradable, ¿no? Eso sí, vivió feliz, vivió con quesos, cerveza, feliz con su esposa Frances Bloch, feliz escribiendo, feliz hablando. Fue un hombre feliz. De hecho, hay un autor que le ha llamado el Magister Laetus, el maestro alegre. No sería raro que, ojalá, no en un futuro lejano, se le pueda llamar doctor de la iglesia, porque hay razones para decirlo, y que se le llame el doctor Laetus. El doctor Laetus. O sea, sería el sucesor del doctor Angelicum. Exactamente. Increíblemente, ¿no? Bueno, qué maravilla este primer podcast. Muchísimas gracias por estar con nosotros, doctor Miguelito. Doctor Miguel Ángel Romero Ramírez. Siempre será en redes doctor Miguelito. Así es. Para que lo sigan, por favor, el doctor Miguelito 8, ¿no? Exactamente. Doctor Miguelito 8 en las redes sociales. Por Instagram. los Romero que ha habido. Ajá, son 8 Romeros, imagínense, son 8 Migueles. Entonces, qué placer. Y nos encontramos en un nuevo podcast
seguramente con mucha alegría, como nos invita a vivirla el señor Chesterton. Hasta luego y hasta pronto.